Cuando uno dice Colombia, ¿qué es lo primero que piensa? El café. Llegando vamos a ver la vista que hay. La verdad que se ve tremenda. Hemos llegado al famoso Valle del Cocora. Son las palmas más altas del mundo. No me estoy quejando, sino que yo le muestro a la gente cómo son las cosas. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Esperamos que hayan empezado muy bien el año. Estamos nuevamente en la ruta. En el video anterior les mostramos que ingresamos a Colombia. Estuvimos por Popayán y por Ipiales y ahora nos estamos dirigiendo a un destino muy famoso de acá, de este país, que es nada más ni nada menos que el eje cafetero, más específicamente a su capital, que es Armenia. Así que ahí vamos para allá. Y ese fue nuestro cuarto peaje del día ya. Salimos desde Cali a las 12 del día, son las 2:25 de la tarde. Todavía no llegamos a Armenia, estamos cerca, estamos a 65 kilómetros y ya pagamos 4 peajes, de unos $3 más o menos cada uno. Ya estamos entrando a la ciudad de Armenia, bueno, pero antes hicimos una paradita técnica para cargar combustible. El combustible de acá se llama corriente, le llaman, lo que sería súper en Argentina. Por lo general sabe haber dos clases de combustible, pero en esta está solamente diésel y la corriente que les mencionaba recién. La corriente está a 15,78 el galón. Pesos colombianos, que serían $4 el galón, más o menos. A conversión argentina es $1 el litro. Acá también los precios varían según las estaciones de servicio, como veníamos acostumbrados en Ecuador, que en todas las estaciones de servicio siempre tenían el mismo precio, porque creo que estaba algo así como gerenciado por el Estado, el combustible, entonces todas tenían el mismo precio. Acá en Colombia es como en Argentina, Chile, Perú, siempre va variando un poquito, unos centavos más, unos centavos menos el precio. Por regiones, claro. Miren, como les explicaba recién ahí Facu, acá en esta estación de servicio que está a unas 2-3 cuadras nomás, ya está a otro precio. No es mucha la diferencia, pero está a otro precio. Y era la misma que cargamos recién, una Primax. Una Primax que es de Shell. Y acá estamos ingresando a Armenia, ya estamos en el famoso eje cafetero, porque recién en la ruta pasamos un cartel que decía bienvenidos a la autopista del café. La verdad, qué emoción, vamos a ver. Si tenemos suerte de probar mucho rico café acá en Colombia. Exactamente, cuando uno dice Colombia, ¿qué es lo primero que piensa? El café. Yo pienso café, Shakira y salsa. No sé ustedes qué piensan, nos pueden dejar en comentarios. Y hemos llegado, gente, acá le vamos a dejar el auto esta noche. El lugar tiene cochera. Vamos a entrar al hotel. Acá está Janet, su dueña. Como siempre, les dejamos la dirección y el teléfono en la descripción del video. Vamos a entrar al sueño de Sofía, como yo. Acá tenemos la entradita, ya saben, si vienen a alojarse a Armenia, les vamos a dejar todo en la descripción. Bueno, nuestra habitación está acá nomás, la primera, la número 1. Miren. La número 1, miren qué linda la habitación, la verdad que es súper amplia. Ahí tenemos la tele, el bañito, todo lindo. Llegamos de 10, así que ahora vamos a bajar las cosas del auto y vamos a salir a recorrer. Bueno, les queremos mostrar algo importante que tiene acá el hospedaje, miren. Súper importante para viajeros. Miren, acá tenemos una hiper cocina para cocinar. Tenemos heladera, horno, microondas, tazas, de todo. Por eso se los queremos recomendar si vienen para el eje cafetero, si vienen directamente acá al sueño de Sofía. Nuevo día acá en el canal, nos estamos dirigiendo al Parque de la Vida, que está muy cerquita del hotel. Se preguntarán por qué vinimos a Armenia. Creo que ya le dijimos que es la capital de Quindío, que es el departamento, y además está buenísimo para hacer base e ir a los distintos puntos del eje cafetero, porque acá estamos cerca de Salento, estamos cerca del Recuca, estamos cerca del Parque del Café. La verdad que hay un millón de cosas para hacer y es un punto bastante estratégico. Acá pagamos la entrada al parque, tiene un costo de 5.000 pesos colombianos, pero lo que recomendamos es venir temprano porque nosotros ahora entramos son las 4 de la tarde y a las 5 empiezan a sacar a la gente porque a las 6 comienza lo que llaman el alumbrado, que es toda una parte nueva acá en el parque y para eso tiene un costo de 10.000 pesos la entrada.
pueden ver, el parque está repleto también de cañas de bambú, que está buenísimo porque acá se siente mucho fresco. Por ahí si estás en el sol y se pone pesado el clima, pero acá abajo de las cañas y de toda esta vegetación, miren, está hermoso para venir a caminar. La verdad que muy lindo este parque. Y bueno, acá dentro del parque también hay para venir a deleitarse con un rico cafecito colombiano. Acá en el puesto sale 1000 pesos colombianos cada uno. Buenas, buenas, un nuevo día en este recorrido por el eje cafetero. Nos estamos dirigiendo a la famosísima ciudad de Salento, que es una de las principales de toda esta región. Esta ciudad forma parte del triángulo cafetero que incluyen las ciudades de Armenia, Manizales y Pereira, y también es considerada la puerta de entrada al eje cafetero. En esta zona está lleno de fincas de café, donde uno puede ir a ver el proceso desde el grano de café hasta la taza. Así que es una parada casi obligatoria el eje cafetero si venís a Colombia, porque es lo más representativo, icónico de este país. Llegamos y como pueden ver desde que entramos a la ciudad son todas las casitas así. Acá va a quedar Tutuca, pero miren, o sea, te bajas del auto y ya directamente ahí ya te puedes sacar una foto, porque son todas las casas así. La verdad que está divino el lugar. Ahora nos estamos yendo después de la difícil tarea de poder estacionar el vehículo. Y eso que hoy es lunes. Sí. Hicimos bien en venir el lunes porque si veníamos ayer yo creo que iba a estar lleno. Nos estamos buscando para el lado de la plaza, que es seguramente una de las zonas más pintorescas del pueblo, aunque todo el pueblo se ve muy lindo. Sí, precioso. Como decía Facu recién, hoy es lunes y si venís sobre todo el fin de semana te recomiendan que vengas en bus porque es muy chiquito el pueblo y es imposible encontrar lugar para estacionar. Hemos llegado, gente, a la plaza principal de Salento y nos encontramos con que están desarmando todo porque ayer fueron las fiestas de Salento y miren, allá atrás hay un escenario. Acá hay todos estos puestos. Como en todos los pueblitos estilo colonial, está lleno de turismo extranjero, pero también hay gente local, ¿no? No sé cómo habrá estado esto ayer, pero hoy está, por suerte, bastante tranqui. Te dan ganas de sacarle fotos a absolutamente todo. Bueno, y acá es muy popular, ¿qué cosa? Venir a probar, ¿qué? La trucha apanada y el arequipe. Y ahora llegamos como una especie de peatonal, que seguramente acá lo consigamos. El arequipe, acá le llaman a un estilo como de dulce de leche, así, pero no es de dulce de leche, ¿no? Es distinto, por lo menos el artesanal, porque el industrial que se consigue en los supermercados parece dulce de leche. Pero nada como dulce de leche argentino igual, ¿eh? Acá nos dieron de probar unas galletitas que son con dulce de guayaba, como dicen acá. Yo ya me lo comí. Un poco yo la comió, muy ricas. Son tradicionales de acá, ¿no? Sí, dijo la chica que las vende con la mamá. Creo que se llaman, si no llegué a ver mal, deditos. Seguimos caminando por acá por la peatonal, que es bastante larga, ¿no? Veníamos por allá lejos nosotros. Sí, son como unas 4 o 5 cuadras, ¿no? Sí, y sigue hasta por allá, que ahí estamos yendo a ver qué es lo que hay allá. Creemos que hay un mirador. Y entramos acá a una tienda, el señor se está probando unos sombreros. Hace rato que se quiere comprar un ¿Qué sombrero. opinan? ¿Cómo me queda? A ver, ¿este o el blanco? Bueno, ¿sí? aunque la gente no va a poder elegir porque yo voy a... No Ya cuando importa. vean el video... Ya... No importa que opinen si compraste bien o tendrías que haber comprado el otro. Ah, sí, queda el blanco. ¿El blanco? Ese. ¿Usted qué opina? ¿Le queda mejor el blanco? Ah, el marroncito. El marroncito y café. Bueno, y finalmente se compró el marrón. Miren, ahora estamos listos para todo tipo de fotos. ¿Qué opinan? ¿Cómo me queda? Desde Ecuador que quiere comprar su sombrero. Este nos salió 15.000 pesos, que son algo de $3.50. Nos pareció económico, así que... Y ahora estamos yendo al mirador que le decíamos recién. Creemos que es un mirador, nos estamos subiendo. Bueno, acá llegamos a la cima del mirador y esto es lo que hay, como una gente que vende sus cosas acá arriba, bebidas, acá la bebida debe salir mucho. Ahí tenemos unos artesanos, es como una especie de mirador, porque miren, acá todo el mundo viene a sacarse las fotos y miren, y acá se ve todo el pueblito de Salento.
compramos un juguito de caña, la verdad que esto no lo habíamos probado nunca, ¿no? Ah, ¿le ponen limón? ¿Qué es de caña de azúcar? Sí, debe ser, no sé, la verdad. Ahí le dejamos un poquito las filmaciones, pero sí es de caña y le ponen un poquitito, como una onza de limón. Queda espectacular porque es un gusto dulce y cítrico. Cuesta 5.000 pesos colombianos y viene súper bien para refrescarse acá después de la subida. Y si vas un poquito para la izquierda caminando del mirador, llegas a otro mirador que está más abajo, ¿ven? Acá estamos llegando, vamos a ver la vista que hay. La verdad que se ve tremenda, ¿eh? Dejamos atrás el famoso pueblo de Salento y nos estamos yendo a conocer el lugar más famoso de este valle. Yo supongo que se imaginan cuál es, pero quédense ahí para descubrirlo con nosotros. Hemos llegado al famoso Valle del Cocora. Miren lo que es eso, gente. Espectacular. Bueno, miren, gente, wow. Nos bajamos del auto y ya tenemos esta vista. Acá dejamos a Tutuca en el estacionamiento. Que contá cómo te peleaste recién con la chica. No me peleé, pero nos cobraron 10.000 pesos de estacionamiento, pero el cartel le decía que no se hacían cargo si te robaban algo del auto, si te lo rayaban, si te lo chocaban. Entonces le digo, ¿para qué me estás cobrándole? Para eso lo dejamos en la calle. Claro, corro el mismo riesgo, pero no, que viste, curro, pero bueno, ya está, no pasa nada. Curro en Argentina quiere decir como una avivada. Me estás cobrando por algo que no estás ofreciendo un servicio. Claro, eso. Pero bueno, no podemos dejar, miremos la vista que hay acá. Miren esto. Y acabamos de entrar al parque del Valle del Cocora. La entrada tiene un costo de 20.000 pesos colombianos. Es todo un circuito que tiene sendero de ida y vuelta, sendero de ida y vuelta, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, acá podemos ver las palmas de cera, que son las palmas más altas del mundo. ¿Por qué se le llaman palmas? No sé, porque nosotros en Argentina le decimos palmeras. Capaz que es una especie de palmera, ¿no? Sí, obvio. Esta también es la planta nacional de Colombia. Exacto, y dicen que pueden llegar a medir hasta 60 metros de altura y viven aproximadamente 100 años. Acá apenas entramos tenemos las letras típicas para venir a sacarse la foto. Vamos a hacer la fila para tener nuestra foto típica en el Valle del Cocora. Esto es Instagram versus realidad. Ustedes ven la foto, pero siempre hay fila, ¿eh? Sí, pero miren lo que es allá. ¿Qué pasa? Contá Instagram versus... ¿Qué quieren? ¿Que les cuente otra vez cómo es la realidad de los turistas? Miren. Todos formados esperando para sacarse una foto con el famoso Willy. Hay que esperar, no queda otra. Ahora estamos subiendo hasta los miradores que están más arriba. Miren, acá a mi derecha hay todas palmeritas más chiquitas que para mí van reforestando, calculo yo, y allá están las otras más grandes. Y por allá arriba es donde están los miradores a los que vamos nosotros, pero bueno, tenemos que subir todo por ahí y por allá. Queda bastante camino todavía. Nos trajimos el mate, aunque les cuento que está bastante frío. Las temperaturas acá rondan entre los 15 y 20 grados. Es un clima súper húmedo y cuando se nubla y sopla el viento se pone bastante fresquito. Con esta tremenda vista te pedimos que si todavía no lo hiciste, te suscribas al canal porque es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón y además para que no te pierdas nada de Colombia que recién arranca. Y lo que también nos ayuda muchísimo son si nos pueden dejar un comentario recomendándonos que no nos podemos perder de este maravilloso país. Si tienen alguna sugerencia, algo, también nos ayuda un montón y es gratis, gente. Así que porfa, si pueden, nos dejan un comentario abajo del video. Lo que se sabe también de estas palmeras es que lamentablemente están en peligro de extinción por el lugar biológico donde viven, es decir, por su biodiversidad que cada vez está cambiando más en el planeta. Y también les contamos que en este parque, si son fanáticos de las aves, se pueden ver hasta 300 tipos de especies de aves, incluso endémicas. Bueno, llegamos a la cima y
Esta es otra de las realidades que siempre mostramos. Deja de quejarte. No me estoy quejando, sino que yo le muestro a la gente cómo son las cosas. Es para sacarse la foto en el mirador de la mano. Recién una señora nos contaba que había hecho 1 hora de fila, no va a ser el caso de disfrutando el camino. Nosotros nos vamos a sentar a tomar unos mates con tremenda vista. Miren lo que es esto. Lo que se puede hacer una vez que llegás al mirador es seguir subiendo. Vamos a subir porque no nos queremos quedar con la duda de cuál era la vista, ¿no? Allá arriba vamos a tomar los famosos mates. Llegamos arriba de todo. Miren si no es el mejor lugar para tomar mates. Siempre encontramos como lugar para comer sanguchito, lugar para tomar mate, ¿no? Bueno, y ese fue todo nuestro recorrido por el eje cafetero y desde acá del Valle de Cocorá. Que se suscriban al canal, les va a aparecer por acá un botoncito para suscribirse y es totalmente gratis, a nosotros nos ayuda un montón y para que no se pierdan nada de este nuevo país. Por acá también les van a aparecer nuestras playlists y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.